Huepa muchachos, bienvenidos de nuevo mi gente. Volvemos con la marca Super 7, pero esta vez con Mumm-Ra en su versión inmortal. Este video no debes dejar de verlo, y más si ya viste el video anterior de Leono. En esta ocasión vamos a explorar los cambios en el cuerpo y las diferencias de esta pieza con las demás. Y esta figura es una de las mejores, creo yo, que la línea tiene hasta ahora. Así que no te pierdas el video, Vamos a meter mano. ¡Maldita mosca! ¡Toma esto! Tú, pequeña mosca, serás mi pasaporte hacia el cubil felino. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Mumm-Ra, el inmortal. Y ahora, seres malignos, denme disfraz de esta miserable mosca casera. Coño, pero hay que ver que Mumm-Ra es el mejor villano de los 80s, o al menos el que mejor léxico tiene. Pero bien, pasando a la grasa, vamos a ver qué nos trae el empaque en esta ocasión. Retiramos la camisa de la caja y nos encontramos rápidamente con una ilustración del personaje y una pequeña leyenda que nos habla sobre él. Del lado frontal de la caja tenemos una ventana transparente clásica de la marca Super 7 y dentro tenemos dos blisters. El primero vamos a chequear que contiene la clásica capa de Mumm-Ra en doble fondo, un rojo y un negro, con alambres incluidos, mi gente. Carajo, qué detalle. Si las marcas supieran lo mucho que ganan con estos pequeños detallitos que significan mucho para la poseabilidad de la pieza. Debajo de esta tenemos la espada de Blundar con una buena longitud, como pueden ver, tan áspera y brutal como la recuerdo. Un poco tosca en su diseño, creo que Super 7 pudiste haberlo hecho mejor, pero bueno, es lo que hay. Luego tenemos el regulador del giroscopio de la nueva Thundera, el cual les voy a confesar que al principio confundí con una especie de martillo, maza o algo así, un arma extra, ¿no? Y en el blister principal tenemos al fiel Mamut primero, uno de mis personajes favoritos de la serie. No habla pero se roba el show, en sus colores azul oscuro, gris, rojo y blanco, muy bien logrados por cierto. Tenemos articulaciones básicas en sus cuatro patas, nada espectacular para serles sincero. Me gustaba tanto Mamut en la serie que por él siempre quise tener un Bulldog. Al día de hoy no lo he conseguido, pero espero hacerlo algún día. Tenemos en el blister también varias manos para intercambiar y una cabeza secundaria con la boca abierta. Es espectacular como Super 7 logró el efecto de tela con estos plásticos. Cuando vi las publicidades de esta figura llegué a pensar incluso que eran telas reales. Y bien, por acá tenemos a Mumm-Ra, muchachos, en su estado sólido. Una figura de 8 pulgadas, es un poquito más alta que las demás, como debe de ser, con todos sus colores bien enmarcados y prácticamente sin errores, tanto en los accesorios como en la piel azul. El dorado que le dieron a las partes metálicas luce bastante bien. Por acá tenemos las tiras de las telas una vez más, que aunque sean plásticas, les repito, están muy bien logradas. Las mismas se le dan la vuelta a todo el brazo y parte del cuerpo. Y en las argollas de las muñecas es donde grapamos la capa. Los detalles del rostro están bien logrados también. Y el logo del pecho está impecable. Ahora vamos a ver un poco de las articulaciones de la pieza. Como pueden ver, las mismas están mejor logradas que la pieza de Leono. Y esto tiene su explicación, que les voy a dar en estos instantes. Mattel, marca que se encargaba de esta línea, abandonó la misma. Y Super 7 compró los derechos y compró también los moldes de las piezas que ya ellos habían fabricado hasta el momento. Por eso es que prácticamente cuando usted pone una figura al lado de la otra, son prácticamente las mismas. Porque en verdad son las mismas, con más accesorios, o tal vez en algunas mejor pintura, etcétera, etcétera. Pero como ya les dije anteriormente, la línea Mattel no la completó. Eso quiere decir que Super 7 tuvo que sacar algunos modelos originales de su propio diseño, entre ellos este Mumm-Ra.
La forma más evidente de diferenciar un molde viejo de uno nuevo está precisamente en las coyunturas de las articulaciones. Casi siempre en los modelos de Mattel verás orificios de las conexiones, como este que te estoy mostrando acá en la foto. Pero Super 7 mejoró esto y logró ofrecer articulaciones más adecuadas a los tiempos. Como puedes ver, no vas a ver orificios donde se hacen las conexiones. Es una articulación más adecuada, como ya dije anteriormente, a estos días, ¿no? Algo más moderno. Y esta precisamente sería la forma en la que vas a poder diferenciar un modelo original de Super 7 de uno que ya le hayan comprado el molde a Mattel. Y bueno, volviendo al personaje, tenemos a Munra por acá. Para mí, uno de los mejores villanos de los 80. ¿Cuál sería para ti el mejor villano de la serie de los 80? Déjame saber en los comentarios, que voy a estar leyendo los muchachos. Y mientras, vamos a informarnos un poquito de las cosas interesantes que han venido sucediendo en el transcurso de la semana en el mundo del coleccionismo. Comencemos con Takara y su nuevo Masterpiece. Buenas noticias para todos aquellos amantes de la serie Transformers Power Master. Pues la marca ha anunciado el modelo conocido como Jinrai, que a su vez es el mismo Optimus Prime de esta serie. Como siempre, estos modelos plástico y metal y full transformables. Este se combinará con su patana para formar al Super Jinrai. Takara ha decidido hacer este lanzamiento en dos versiones. El Jinrai MP60, el cual será nada más y nada menos que el Optimus Prime en su forma normal. El mismo vendrá con stickers para adornarlo con una apariencia de juguete ochentero. Los más veteranos coleccionando Transformers sabrán a lo que me refiero. Y el segundo lanzamiento será la versión Super Jinrai MPG09, el cual es la combinación de Optimus Prime con su patana. Ambos lanzamientos se esperan para este mismo año. Por otro lado, entramos con la escala 1/6. Primero vamos con la marca Hot Toys y el lanzamiento de la figura de Daredevil, la versión de la serie She-Hulk. Como siempre, una figura hecha en 12 pulgadas, con materiales plásticos varios, incluyendo el traje, 30 puntos de articulación. Claro que si puedes lograr esas 30 articulaciones sin dañar el material del traje, eres un maestro. También traerá dos rostros, uno con máscara y uno sin esta. En el traje del mismo podemos ver varias coloraciones, el rojo, un amarillo, incluso un color plateado. Este modelo de traje fue sacado de la serie She-Hulk y emula un traje que Daredevil utilizó en alguna etapa del cómics. El lanzamiento vendrá con un soporte y varios artilugios más. El mismo ya está siendo distribuido en el mercado y rondará los 300 barucos, algo más, algo menos. Por último, muchachos, voy a dejarle unas imágenes por acá para que pausen el video y puedan estudiar estas imágenes. Se trata de unos lanzamientos que vienen este año, Dios mediante, y son de esos lanzamientos que estoy esperando para este 2024. Se trata del personaje de Link del videojuego Zelda Tears of the Kingdom. Este personaje, que ya tiene sus figuras en 7 pulgadas por otras marcas y también en 12 pulgadas 1/6, esta fue realizada por la marca Medicom, única en hacerlo hasta ahora, pues tenemos dos marcas que vienen a ofrecernos una nueva opción. Una de ellas es la bien conocida Present Toys y la otra llamada Night Wolves. Ambas nos ofrecen un modelo de Link con sus pros y sus contras. Todo dependerá del gusto de cada quien. Les voy a dejar las imágenes por acá para que se diviertan buscando las diferencias o esas características que harán a uno de ellos tu favorito. Les adelanto desde ya que ambos tienen sus diferencias. Uno trae cosas que el otro no y viceversa. En realidad, cada uno tiene sus características especiales. A muchos no les gusta el esculpido de uno, no les gusta el esculpido del otro, etcétera, etcétera. Precisamente por eso y los debates que hay alrededor de estas figuras es que hago esta foto de comparación. Les repito, verifiquen cada una, déjenme saber si ya sabían de estos lanzamientos y cuál es su favorito de ambos. Vamos a regresar ahora con el personaje principal de este video, el señor Munra. Como ya les comenté en el video pasado de Leono, el cual, si no han tenido la oportunidad de ver, se los recomiendo, muchachos. Pasen por el contenido que tiene el canal para que lo vean y dejen su like y lo compartan también, se lo vamos a agradecer un montón. Volviendo al tema, la marca Mezco en sus días realizó una serie de figuras a 12 pulgadas de los Thundercats, las cuales eran unas figuras con articulaciones limitadas
y más bien son como una especie de estatuas con poca movilidad, pero con un muy buen esculpido y buena pintura también. Dentro de esta línea no se podía quedar el buen Munra, por supuesto, en su versión inmortal. Decirles que esta línea aún se puede conseguir en el mercado a precios bastante razonables, diría yo. Sobre esta versión de Super 7, ¿qué decirles? Su esculpido es sobresaliente, sus articulaciones están llevadas a un muy buen nivel en esta escala, ya que oculta esos puntos de clavos en las articulaciones, dándole un plus a la figura, ¿no? Su terminación es excelente y esto siempre es de notar en este tipo de figuras. Creo que si no tienes problemas con el formato 1/12 o 7 pulgadas, esta línea es una muy recomendable para los amantes de los Thundercats. Y este Munra es una muy buena prueba de eso. De mi parte, una pieza totalmente recomendable. Por supuesto, siempre habrán cosas que se pueden mejorar, pero hasta el momento una de las mejores propuestas en el mercado, ya que para serles sinceros, en estas líneas ochenteras Super 7 lleva la delantera. Esta línea incluso ya lanzó al mercado el tanque felino. Y mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero las informaciones le hayan parecido interesantes y que me dejen saber en los comentarios si se van a hacer con este Munra o todos los Thundercats de la línea. Recuerden, denle a like, compartan el canal, que es importante, estamos intentando crecer. Si quieren apoyar al desarrollo del canal, también tenemos medios para eso, PayPal, tenemos un Patreon y necesitamos de su ayuda, muchachos, tanto para crecer como para desarrollar el contenido del canal. Les agradecemos muchísimo a todos los que con su like y compartiendo el contenido también nos apoyan. Mamut, mi lucha contra los Thundercats me ha agotado, pero al fin los he vencido. Espero todos se cuiden mucho y nos estamos viendo para el contenido del próximo video, que viene súper interesante. Vengo en Super Robots para el próximo video, así que atentos al canal, muchachos.